Buenos días. El día de hoy les voy a hablar de la unidad número 6, que tiene que ver con la teoría de evolución. Para poder hablar de las teorías, en este caso tenemos que tener conocimiento que existen dos teorías principales. La primera es la teoría del creacionismo, que se dice que nosotros somos creados por un ser supremo, en este caso sería Dios. Y la segunda teoría es la teoría del evolucionismo, que habla de los cambios trascendentales que pueden ocurrir en una especie, propuesta por Darwin, por Charles Darwin, donde su primer estudio evolucionista lo hizo en las Islas Galápagos, donde trabajó en este caso con los pinzones Darwin. Los pinzones era el pico que presentaba un tipo de ave, y ese tipo de ave tenía una manera de alimentación. ¿Qué sucede? Las aves, por modificar su alimentación, fueron trascendentalmente evolucionando y cambiando su pico para poder alimentarse. Muy bien. Las teorías evolucionistas se ocupan de la idea de la evolución, que apoya con los argumentos aportados por la biografía, la paleontología, anatomía comparada, embriología y la biología molecular. Cuando hablamos de biología molecular, es la biología que estudia las moléculas presentes en los seres vivos. A su vez, se opone el fijismo. Los mecanismos en este caso, como la selección natural, actúan sobre la variabilidad genética. ¿Qué sucede? Si hay variabilidad genética, hay variabilidad de especies. Cuando una especie se cruza con otra o una planta puede tener una mutación, eso ocasiona una variabilidad genética. El otro mecanismo, en este caso, es el uso y desuso, propuesta por Lamarck. Lamarck habla de que las especies, por la necesidad de alimento, tienen que utilizar un órgano y desutilizar el otro. ¿Qué sucede? Él explica el ejemplo con las jirafas. Las jirafas en un principio tenían cuellos cortos, pero por la necesidad del alimento ya tuvieron que alcanzar o estirarse para poderse alimentar de las plantas de acacio. Aquellas jirafas que no pudieron alcanzar eso, perecieron. En cambio, las otras jirafas alcanzaron en este caso estirar el cuello y pudieron desarrollar ese organismo y poderse alimentar. Ella fue propuesta por Darwin según la teoría sintética. Otro ejemplo de Lamarck es el uso y desuso en este caso de los topos. Los topos, ellos viven en la parte oscura, en la tierra, escondidos. ¿Qué sucede? Como a ellos no les sirve el uso del sentido de la vista, ellos no usaron más el uso de la vista y desarrollaron el gusto y el olfato. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque como ellos no están utilizando ese sentido por estar en la oscuridad, ellos desarrollaron el olfato para poderse alimentar. En este caso fue propuesta por el darwinismo según la teoría sintética. Cuando hablamos, vuelvo y repito, cuando hablamos de variabilidad genética, hablamos de cambios, en este caso, graduales en los cromosomas, que ocasionan una variedad de especies. Que obtenemos aquí la acción combinada de las mutaciones y la reproducción sexual, según explica la teoría genética. Ahora, la teoría sintética tenemos, se integra la genética, que explica la especiación, que es cuestionada por el neutralismo y el equilibrio permanente. Y el origen de la vida, cuyas primeras etapas explica la teoría sintética de los periódicos. Ahora, referente a este contenido, vamos a hablar un poquito de las tectónicas de placas. Las tectónicas de placas consisten en la litósfera. La litósfera, si recordamos, es una de las partes de la biosfera. En este caso, cuando hablamos de litósfera, tiene conocimiento de la parte rocosa, en este caso de la Tierra. En este caso, la teoría de la placa, la litósfera fue fragmentada en placas móviles. Cuando hablamos de móviles, es movimiento. Un trozo, en este caso, de la Tierra que se mueve por el agua. En este caso tenemos fases oceánicas, destructivas y pasivas, basadas en fondos oceánicos, dorsales y fosos oceánicos. Cuando hablamos en este caso de bordes constructivos, se observa la formación de litósferas dorsales oceánicas. Cuando se habla de formación de litósferas, partes de las rocas se forman y se unen para formar en este caso una tectónica de placas. Cuando hablamos de destructivas, hablamos de fase de destrucción de litósferas y oceánicas. Y las pasivas son las que no tienen movimiento. Aquí fallan las transformaciones, en este caso en este tipo de placas. Las placas se mueven en sentidos inversos con terremotos. Muy bien, ahora referente a este contenido, vamos a responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué sostiene la deriva continental? La deriva continental sostiene que los continentes no se fijan y que por el contrario estos se desplazan en las superficies terrestres debido a los movimientos causados